El 56% de los niños menores de 14 años en Argentina son pobres. Ese sin duda es el enorme resumen de lo que tiene que ver con todo lo duro que puede implicar una cifra como es la de la pobreza, que se ubica al 40% para el primer semestre, es decir, aún antes de la devaluación. El 56% de los niños, decimos porque el INDEC releva los hogares y en los hogares pobres suele haber más niños que adultos. Por eso tienen más representación en la pobreza los menores de edad que los mayores. En términos generales y por hogares, la pobreza alcanzó al 40,1% de la población argentina, esto es 11,8 millones de personas. Bueno, nos situamos de vuelta, es importante que lo digamos, en el primer semestre del año, antes de la devaluación, cuando la historia era distinta. Pero bueno, ya vemos los números, obviamente con el impacto de la inflación que se vivió durante el primer semestre del año. Recuerden ustedes que Sergio Massa había dicho que a partir de febrero o marzo iba a empezar a revertirse el escenario inflacionario. Nada de eso ocurrió. Y allí estamos viendo lo que tiene que ver con la indigencia. 9,3% afecta a 2.700.000 personas en nuestro país. Son los datos para el primer semestre del año que dio a conocer recién el INDEC, que muestra una suba respecto del primer trimestre del año, un incremento del 0,3% y del 0,9% en términos interanuales. Había mucha preocupación por el impacto que este dato pudiera tener en la campaña, pero fue menos de lo que esperaba el gobierno, según dicen algunos especialistas. Sí, estamos hablando de gente que no llega a los gastos básicos, a cubrirlos para una familia. Es realmente un escenario impactante. Es decir, 1 de cada 10 personas en Argentina no logra atravesar el día sin tener alguna necesidad insatisfecha. Bueno, esto tiene un correlato en la educación, en la higiene, en la salud, en la seguridad, en todo lo que veas día a día en nuestro país. Obviamente, esto ha empeorado por los números de la inflación, por la devaluación y un escenario que se viene hacia adelante también complicado, ¿no? Eso que decís, Pablo, es clave porque los datos del primer semestre del año no contemplan la devaluación pospaso del mes de agosto, que esa realmente se estima que ha mandado tanta gente por debajo de la línea de la pobreza y por debajo de la línea de la indigencia, y lo vamos a conocer, bueno, recién cuando se den a conocer los próximos indicadores de la canasta y de la pobreza. Pero altísimo el número, y la indigencia significa que la gente que está bajo esa línea no hace las 4 comidas básicas del día. Es un dato muy sensible y alcanza casi al 10% de la población. Sí, además, por cuestiones que te hemos contado, por ejemplo, la implicancia que tiene en la inflación mensual el precio de los alimentos, que ha sido en la mayoría de los meses superior al promedio, los impacta más porque el peso específico del alimento en la canasta de indigencia es más todavía, pero además también porque aquellos sectores que trabajan y trabajan en negro son los que más demoran en superar las instancias inflacionarias que se viven en el país. Un trabajador la lucha, la pelea, pero a veces incluso en algunos rubros, hay que decirlo, los aumentos van por encima de la inflación. Bueno, así es. Esto no ocurre con las personas que no tienen trabajo formal. Así es, bueno, Pablo, y lo que decís vos también lo resaltamos siempre, cuando se da a conocer la inflación es un promedio de todos los rubros, pero hay un sector de la población que se gasta todo lo que tiene solamente en comprar alimentos, y cuando el rubro alimentos es más alto que toda la inflación, ese porcentaje de la población no tiene una inflación del 7, del 8%, sino del 15, 16%, que es lo que suben los alimentos mes a mes.